pueblitos en Argentina. Bienvenidos a un nuevo video en Tu Mundo Aquí. Acompáñenme a recorrer uno de los lindos pueblitos que tiene Argentina, llamado Zárate. Es una ciudad portuaria en el noreste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, y se encuentra en la orilla occidental del río Paraná, a 90 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Su población, según su último censo, es de 130.000 habitantes y esta ciudad fue fundada el 19 de marzo de 1854. Zárate es una de las principales regiones industriales de Buenos Aires. La ciudad está ubicada en un extremo del puente Zárate-Brazo Largo, que une a Buenos Aires con la provincia de Entre Ríos y permite la comunicación con la Mesopotamia argentina y de allí a Brasil y Uruguay. No podemos pensar las ciudades sin una plaza principal que las anima y en las que se vuelca la vida misma de la comunidad. La plaza principal de este pueblito es llamada Plaza Mitre, un lugar de encuentro y reunión de los vecinos, especialmente al caer la tarde. Y este edificio tan hermoso de arquitectura francesa está ubicado justo enfrente de esta Plaza Mitre y es llamado el Palacio Municipal de la ciudad de Zárate. Justo detrás de mí tenemos la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que es la patrona de Zárate y fue construida hace más de 160 años. Este pueblito posee todo lo necesario por si piensas venir a mudarte o venir por trabajo. Posee lindas plazas, enfrente de nosotros tenemos la Plaza Italia, donde se realizan todo tipo de festejos como bailes, concursos de juegos o conciertos. Varias entidades bancarias, supermercados chinos y supermercados nacionales. Y hasta locales venezolanos. Hospitales públicos y privados, farmacias. Y un lindo bulevar donde puedes venir a caminar y ver distintas tiendas de ropa, bares y restaurantes. Aquí les muestro un poquito de los alrededores del centro de la ciudad, con lindos edificios y casas muy grandes.
También podemos encontrarnos con universidades como esta llamada Lomas de Zamora, que es una facultad de Derecho donde se dictan varios tipos de carreras como Derecho, Martillero Público y Tecnicatura en Administración Portuaria. Lindos complejos deportivos donde se practican todo tipo de juegos como el rugby y sobre todo el fútbol. Y un dato curioso, como en muchos pueblitos que conocemos, como que es muy común ver a los motorizados sin casco, ¿verdad? Como decimos los venezolanos, pueblo sin ley. Y nos estamos acercando a uno de los lugares más bonitos y turísticos que tiene este pueblito. Y ya estamos entrando a la costanera de Zárate, donde podemos ver que hay unos respectivos protocolos de higienización. Y apenas entrando a este bonito lugar, a nuestra derecha tenemos una planta de tratamiento donde las aguas residuales se le retiran los contaminantes para hacer de ella un agua sin riesgo a la salud o al medio ambiente. Y uno de los lugares más bonitos y turísticos de Zárate es la avenida Costanera, que recorre gran parte de la frontera entre la ciudad y el río. Se trata de un paseo turístico con grandes espacios verdes, juegos infantiles, bares y restaurantes. Estamos entrando al mercado de Zárate, donde podemos encontrar varios restaurantes que están justo enfrente de la vista hermosa del puente de Zárate. Y hasta el final de este video, este pueblito nos sigue sorprendiendo. A nuestra izquierda podemos encontrarnos con varios locales de artesanías argentinas y más restaurantes con sus mesas afuera para poder seguir disfrutando de esa vista hermosa hacia el río Paraná. Aquí están los perros. Los perros acá. Los perritos callejeros suelen de ser Zárate. cariñosos, tranquilos y gordos. Aquí todos se ve que están bien alimentados. Y ves, si los detienes, son bien cariñosos. Hola, perrito, ¿eh?